Bueno, buenos días, mi nombre es Joshua Mira Espinosa. A nuestro equipo le correspondió hacer la exposición sobre la teoría de las subculturas delictivas de Albert Cohen. Muy buenos días, mi nombre es Valentina Escobar. Bueno, Albert Cohen, nacido el 15 de junio de 1918 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y murió el 25 de noviembre de 2014 en Chelsea, Massachusetts. Él fue un criminólogo estadounidense mejor conocido por su teoría de las subculturas delictivas o delincuente pandillas. En 1993, Cohen recibió el premio Edwin Sutherland de la Sociedad Estadounidense de Criminología por sus destacadas contribuciones a la teoría y las investigaciones criminológicas. Cohen obtuvo una maestría en sociología de la Universidad de Indiana en 1942 y un doctorado en sociología de la Universidad de Harvard en 1951. En 1965, después de haber enseñado en la Universidad de Indiana durante 18 años, se incorporó a la Facultad de la Universidad de Connecticut, donde se desempeñó como profesor de sociología hasta su jubilación en 1988. Como estudiante de posgrado, Cohen estudió con Edwin Sutherland y Robert Merton, quienes habían desarrollado las dos principales teorías de criminología, sobre el aprendizaje normal y la estructura social, respectivamente. En Chicos Delincuentes, la cultura de la pandilla en 1955, Cohen unió estos enfoques divergentes en una sola teoría: proponer una teoría general de subculturas. Cohen argumentó que ideas similares tienden a surgir entre personas que experimentan circunstancias sociales similares. Sostuvo que los jóvenes delincuentes generalmente carecen de los medios para alcanzar un estatus social de acuerdo a las líneas convencionales, y en respuesta forman grupos, o sea, pandillas, que intervienen las expectativas convencionales en términos de qué estatus se logra. Por ejemplo, mientras que la sociedad convencional confiere estatus al rendimiento académico, las pandillas confieren estatus al fracaso académico. Bueno, yo les voy a hacer una pequeña descripción de las teorías de las delictivas. La sociología criminal funcionalista acuña el concepto de subculturas criminales para intentar explicar la conducta de jóvenes infractores bajas que adquirían durante la primera mitad del siglo XX niveles de organización preocupantes en la sociedad norteamericana. La obra de Albert Cohen, Delinquent Boys, The Culture of the Gang, publicada en 1556, opera como el soporte teórico fundamental de esta corriente, que pretende analizar un fenómeno criminal bastante acotado: delitos cometidos por bandas juveniles, infractores de estatus social desfavorable, delitos violentos y delincuencia expresiva y no instrumental, maliciosa y por lo tanto mucho más difícil de remover mediante estrategia de prevención social. Cohen considera que el proceso de desarrollo de una subcultura delictiva es el resultado de la construcción, el mantenimiento y el reforzamiento de pautas de conducta que existen por oposición a los valores dominantes y que están en total contradicción con estos, y en particular con los de la clase media. El retrato de la delincuencia que dibuja Cohen presenta un alto grado de sofisticación. Cautelosamente se evitan explicaciones simples, como aquellas que se basan en el principio de imitar al líder y generalizaciones livianas que refieren a problemas emocionales. Asimismo, no acepta la subcultura delictiva como algo dado, sino que por el contrario sistemáticamente analiza la función de los valores delictivos como una solución posible a los problemas de los jóvenes menores de clase baja en relación con su posición social. Bueno, las características y las pautas de conductas delictivas según Cohen son las siguientes. La primera, no profesan la misma escala de valores. En la actitud de rebeldía hacia los valores convencionales de clase media, canalizada a través de los delitos, intentan no satisfacer expectativas de lucro o ascenso económico. Eso sería la delincuencia utilitaria, sino construir subjetividades y afirmar una identidad que el propio sistema les escamotea a esos jóvenes marginados y olvidados por una estructura social que les impedía acceder al bienestar por vías lícitas. Frente a lo que surgía la desviación como respuesta. Esto sería la delincuencia expresiva. Este tipo de delincuencia juvenil no se explica
para las teorías subculturales, ni por aspectos ecológicos, ni por el desajuste entre metas y medios. El delito sería la consecuencia de una organización social distinta, de una escala de valores alternativa o al menos ambivalente, en la que la solidaridad interna de los grupos aparece tan importante como la valentía, el hedonismo inmediato y la maliciosidad. La segunda sería la estratificación social. La prevalencia de la estratificación social de una sociedad dividida en clases, una suerte de ambivalencia normativa que tiene que ver con la manera en que algún momento de su vida esos jóvenes son influidos por valores de clase media y por valores subculturales, y la frustración que produce la marginación. Los elementos que explicaban la existencia de son los elementos que explicaban la existencia de las subculturas. La territorialidad, por otro lado, es un concepto de la subcultura que incorpora la dimensión territorial a través de las tribus urbanas, un componente sin duda muy identificado con los procesos de modernidad y el crecimiento de las ciudades en las décadas pasadas. Las subculturas juveniles tendrían, por lo tanto, su origen en la ciudad, ya que ante todo una forma de expresión cultural de generaciones de jóvenes que de una u otra forma han quedado completamente desplazadas de los parámetros de la integración social adulta. Otra característica sería la criminal, en la que se halla basada sobre los valores criminales. Sus miembros se encuentran motivados hacia el logro de ganancias materiales por medios ilegítimos, como la extorsión, el fraude, el robo. El prestigio se obtiene por el acceso de poder a los bienes materiales mediante una conducta ilegítima. El joven, al conectarse con la subcultura, aprende su oficio. La característica conflictiva, aquí la nota se encuentra dada por la violencia. Sus miembros obtienen prestigio a través de la manipulación de la fuerza, lo que constituye una válvula de escape para esas juventudes sin diversiones. La última característica sería la característica de retirada. Sus componentes, que se sienten desconectados del mundo y sin trabajo, enfatizan el consumo de las drogas. Bueno, los defectos o errores de la subcultura juvenil. Las dificultades de considerar el comportamiento delictivo como el fruto de un conjunto de valores y normas desviadas son de carácter empírico y teórico. En primer lugar, si de hecho existiera una subcultura delictiva en función de la cual el delincuente considerara su comportamiento ilegal como moralmente correcto, podríamos suponer que el delincuente no manifestaría sentimientos ni de culpa ni de vergüenza en su detención o encierro. Por el contrario, la principal reacción se manifestaría como indignación o un sentimiento de martirio. Resulta aún más importante el hecho de que existen numerosas pruebas que sugieren que muchos delincuentes sí experimentan un sentimiento de culpa o vergüenza y su manifestación es externa. No debe desestimarse como gesto puramente manipulador para apaciguar a las autoridades. En segundo lugar, a través de observaciones se advirtió que los delincuentes juveniles suelen profesar admiración y respeto por las personas que cumplen la ley. Los realmente honestos suelen ser venerados, y si el delincuente es muy perspicaz para detectar cierta hipocresía en quienes acatan la ley, probablemente la discutida honradez gane el reconocimiento del delincuente. Los vínculos fuertes con madres humildes y devotas o con sacerdotes rectos y clementes, de acuerdo a muchas observaciones, el primer caso suele estar presente tanto en delincuentes jóvenes como en adultos. Pueden ser descartados por considerarse expresiones sentimentales. Sin embargo, esto demuestra que el delincuente no necesariamente concibe como inmorales a quienes se someten a las normas jurídicas. De modo similar, puede destacarse que el delincuente juvenil puede manifestar un profundo resentimiento si se atribuye alguna conducta ilegal a otros miembros importantes dentro de su entorno social inmediato o a héroes del mundo del deporte y del entretenimiento. En tercer lugar, varias pruebas demuestran que el delincuente juvenil, por lo general, traza una línea tajante entre quienes pueden ser victimizados y quienes no. A ciertos grupos sociales no se les percibe como jugadores honestos dentro del juego de las prácticas delictivas supuestamente aprobadas, mientras que por otro lado se justifica una gran variedad de ataques en otros grupos. En general, la potencialidad de víctimas parecería ser una función del distanciamiento social entre los delincuentes juveniles y los otros, y por lo tanto encontramos máximas explícitas dentro del mundo de la delincuencia, tales como no robarse entre amigos o no cometer actos de vandalismo contra una iglesia de tu propio credo. En cuarto lugar, existen dudas respecto del hecho de que muchos de los delincuentes juveniles sean totalmente inmunes a las demandas de conformidad del orden social dominante.
Es muy probable que la familia del delincuente esté de acuerdo con la sociedad respetable acerca de que la delincuencia es algo malo, aun cuando dicha familia probablemente esté inmersa en varias actividades ilegales. El hecho de que un chico sea castigado por su comportamiento delictivo por sus padres en el colegio o por los organismos del sistema legal puede sugerirle que la próxima vez debe ser más cuidadoso para que no lo atrapen, tal como recalcaron muchos observadores con cierto cinismo. Sin embargo, hay una probabilidad mayor o igual de que el chico internalice las demandas de conformidad. Bueno, sobre las conclusiones, para la teoría de las subculturas delictivas de Cohen, el joven de clase baja se siente fuertemente presionado hacia un valor común, el dinero, el alto estatus social, pero pronto descubre que los canales legítimos de acceso a sus aspiraciones se encuentran cerrados, por no poder educarse convenientemente porque otras metas se encuentran sumamente limitadas, por lo que recurre entonces a canales o alternativos o ilegítimos de acceso. Otra característica sería al interactuar entre los que han abandonado el sentimiento de las normas legítimas de acceso, permite la aceptación de un modelo de conducta que envuelve actos prohibidos. La reacción analizada de la aceptación de un modelo de conducta que envuelve actos prohibidos no debe ser individual, sino compartida por los otros miembros del grupo. Es decir, que todos deben haber abjurado o abandonado las normas sociales y adoptado ante las injustas de la sociedad nuevas normas ilegítimas. Por último, el grupo debe hallarse pertrechado con todo un mecanismo compartido que permita superar el complejo de culpa y miedo que puedan sentir los jóvenes reclutas. Bueno, muchísimas gracias. Este es nuestro equipo de trabajo: Valentina Escobar, Mateo Duque, Joshua Mira. Agradecemos por el tiempo de el video.